¿Puede una madre arrepentirse de haber sido madre? ¿Puede el dinero comprar el perdón por el abandono más cruel que existe en este mundo? Querido oyente, prepárate porque la historia que estoy a punto de contarte es una de las más polémicas, desgarradoras y controvertidas que hemos compartido en este canal. Es la confesión de una mujer que tomó la decisión más egoísta que puede tomar una madre y que ahora, a punto de morir, ha descubierto que la vida tiene formas muy crueles de cobrarnos nuestros pecados. Una historia que va a remover hasta la última fibra de tu corazón y te va a hacer cuestionar los límites del amor maternal y del perdón humano. Mi nombre es Mercedes. Tengo 75 años y estoy muriendo. Los médicos me han dado 6 meses de vida, tal vez menos. Un cáncer agresivo que se extiende por mi cuerpo como la culpa que me ha devorado durante décadas. Pero antes de irme de este mundo, antes de cerrar los ojos para siempre, necesito contar mi historia. Necesito confesar el pecado más grande de mi vida. Necesito hablar de Catalina, la hija que abandoné cuando tenía apenas 3 años porque yo quería vivir mi vida sin ataduras. Hace 2 semanas, después de 52 años sin verla, me encontré cara a cara con mi hija. Pero no era la niña desprotegida que había entregado a una familia pobre del campo. Era una mujer exitosa, poderosa, millonaria. Una mujer que me miró con unos ojos que no mostraban ni odio ni amor, sino algo mucho peor, indiferencia absoluta. Y en ese momento comprendí que hay castigos peores que la muerte. Hay castigos que te hacen desear no haber nacido nunca. Era 1971 cuando di a luz a Catalina. Yo tenía apenas 23 años, era soltera y acababa de llegar a la ciudad capital desde un pueblo perdido en las montañas. Mi sueño era convertirme en actriz, en cantante, en alguien famoso e importante. Tenía la belleza, tenía el talento y tenía una ambición que me quemaba las entrañas como fuego vivo. El padre de Catalina era un hombre casado, un productor de teatro que me había prometido el mundo a cambio de mis favores. Cuando le dije que estaba embarazada, me miró como si le hubiera anunciado que tenía una enfermedad contagiosa. «Resuelve eso», me dijo con frialdad, deslizando unos billetes sobre la mesa del café donde nos encontrábamos. «Y después no vuelvas a buscarme». Pero yo no aborté, no por principios morales ni por amor maternal, sino por puro orgullo. Quería demostrarle a ese hombre que yo podía criar a su hija sin su ayuda, que era más fuerte de lo que él pensaba. Qué ingenua fui al creer que la maternidad sería solo un paréntesis temporal en mis planes de grandeza. Los primeros años con Catalina fueron una pesadilla que jamás había imaginado. Vivíamos en un cuarto diminuto y húmedo en el barrio más pobre de la ciudad. Yo trabajaba como mesera en un bar hasta altas horas de la madrugada y durante el día cuidaba a Catalina con una fatiga que me carcomía el alma. Era una niña hermosa, de ojos grandes y cabello dorado, pero cada vez que la miraba no veía una bendición sino una cadena que me ataba a una vida de miseria. Las audiciones que tanto había soñado se volvieron imposibles. No podía dejar a Catalina sola, y no tenía dinero para pagar a alguien que la cuidara. Las pocas veces que logré conseguir trabajos pequeños en el teatro, tenía que llevarla conmigo y rogar que se quedara callada durante los ensayos. Los directores me miraban con desprecio, como si ser madre soltera fuera una mancha moral que me descalificaba para el mundo del espectáculo. Durante esos 3 años, resentía a Catalina más de lo que cualquier madre debería resentir a su hija. La culpaba de mi pobreza, de mi soledad, de mis sueños frustrados. Cuando lloraba por las noches, yo también lloraba, pero no de tristeza maternal, sino de rabia impotente contra el destino que me había condenado a una vida que no había elegido. Era una madre terrible, lo admito sin pudor. No tenía paciencia para los juegos infantiles, para las preguntas inocentes, para las necesidades emocionales de una niña pequeña que solo quería amor y atención. Le daba de comer, la bañaba, la vestía, pero todo con la mecánica fría de quien cumple una obligación detestada. Catalina, a pesar de todo, era una niña cariñosa que siempre buscaba mi aprobación. Me abrazaba cuando llegaba cansada del trabajo, me dibujaba garabatos que llamaba regalos para mamá, me preguntaba si era bonita, si la quería, si siempre íbamos a estar juntas.
cada una de esas muestras de amor inocente era como una puñalada en mi conciencia, porque yo sabía que no las merecía, sabía que no podía corresponderlas con la honestidad que ella se merecía. Fue durante esa época cuando conocí a los Herrera, una pareja de campesinos que habían venido a la ciudad a vender sus productos en el mercado central. Eran gente sencilla, humilde, de esas personas que cargan la honestidad en la cara como una marca indeleble. Él se llamaba Tomás, tenía unos 50 años y manos curtidas por el trabajo de la tierra. Ella era Rosa, una mujer maternal de mirada dulce que no había podido tener hijos propios. Los conocí porque compraba verduras en su puesto los sábados por la mañana. Catalina siempre me acompañaba, y Rosa se había encariñado con ella de una manera que me resultaba casi dolorosa de presenciar. Le hablaba con una ternura que yo jamás había sentido. Le daba frutas gratis, le hacía caricias en el cabello con una naturalidad que a mí me salía forzada y artificial. «Qué niña tan preciosa», me decía Rosa cada vez que nos veía. «Debe ser una bendición tenerla». Y yo sonreía y asentía, pero por dentro sentía una amargura que me envenenaba las entrañas, porque sabía que era mentira. Sabía que Catalina no era una bendición para mí, sino una maldición que me había robado la vida que merecía vivir. Un sábado por la mañana, mientras Catalina jugaba entre los cajones de verduras y Rosa la mimaba como a una hija propia, Tomás me hizo una observación que cambió el curso de nuestras vidas para siempre. «Usted parece muy cansada, señora Mercedes», me dijo con esa honestidad brutal de la gente del campo. «Muy triste también. ¿No tiene familia que la ayude con la niña?» Le expliqué mi situación, le conté sobre mi soledad, sobre mis dificultades económicas, sobre lo difícil que era criar sola a una niña en la ciudad. No le hablé de mis sueños frustrados, porque sabía que gente como los Herrera no entendería que una mujer pudiera anteponer sus ambiciones personales al bienestar de su hija. «Nosotros no hemos podido tener hijos», me confesó Tomás, después de un largo silencio. «Rosa lleva 20 años rezando para que Dios nos mande un bebé, pero parece que no está en sus planes». Rosa, que había estado escuchando nuestra conversación, mientras peinaba el cabello de Catalina con sus dedos toscos pero tiernos, se acercó a nosotros con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Si alguna vez necesita que alguien cuide a la niña», me dijo con voz temblorosa, «nosotros estaríamos honrados de ayudarla. Tenemos una casa sencilla en el campo, pero está llena de amor y de ganas de ser padres». En ese momento, como un rayo que ilumina la noche más oscura, se me ocurrió la idea que cambiaría nuestras vidas para siempre. Una idea terrible, egoísta, imperdonable, pero que se presentó ante mí como la solución perfecta a todos mis problemas. Si los Herrera querían tanto a Catalina, si tenían tanto amor que dar y yo tenía tan poco, ¿no sería mejor para todos que ellos se quedaran con ella? ¿No sería más honesto entregarla a personas que pudieran amarla como se merecía, en lugar de mantenerla conmigo, que cada día la resentía más? Esa noche, después de acostar a Catalina en nuestro cuarto miserable, me senté en la única silla que teníamos y tomé la decisión más cobarde de mi vida. No la tomé pensando en el bienestar de mi hija, como me mentí a mí misma durante años. La tomé pensando únicamente en mi libertad, en mi futuro, en la vida que podría tener si no tuviera que cargar con las responsabilidades de la maternidad. Durante las siguientes semanas, comencé a llevar a Catalina más frecuentemente al puesto de los Herrera. Les inventaba excusas sobre trabajos extra que tenía que hacer, sobre diligencias urgentes que no podía posponer. Rosa se emocionaba cada vez que le pedía que cuidara a Catalina por unas horas, y la niña comenzó a encariñarse con ellos de una manera que me dolía y me aliviaba al mismo tiempo. «Mamá», me dijo Catalina una tarde después de pasar todo el día con los Herrera, «Rosa me enseñó a hacer tortillas, y Tomás me llevó a ver las vacas. ¿Podemos ir a vivir con ellos?» La pregunta inocente de mi hija fue como una confirmación del destino. Si ella misma prefería estar con los Herrera, si ellos la hacían más feliz de lo que yo jamás había logrado hacerla, entonces mi decisión estaba justificada. Pero había un problema. Los Herrera jamás aceptarían quedarse con Catalina si yo se los proponía directamente. Eran gente demasiado decente, demasiado honrada. Necesitaba que ellos creyeran que mi desaparición era involuntaria,
que yo había sido víctima de alguna tragedia que me impedía cuidar de mi hija. Así que planifiqué mi propia muerte. Les dije a los Herrera que había conseguido un trabajo en otra ciudad, que estaría fuera durante varias semanas y que si podían cuidar de Catalina durante mi ausencia. Ellos aceptaron inmediatamente, emocionados por la posibilidad de tener a la niña en su casa durante tanto tiempo. El último día que vi a mi hija, ella tenía 3 años y medio. Era una mañana de domingo y la llevé al mercado donde estaban los Herrera como habíamos acordado. Catalina llevaba puesta su mejor ropa, un vestidito amarillo que le había comprado con mis últimos ahorros, y cargaba una pequeña maleta con sus pocas pertenencias. «¿Cuándo vas a regresar, mamá?», me preguntó mientras la entregaba a Rosa, que la recibió con los brazos abiertos y una sonrisa que irradiaba felicidad maternal. «Pronto, mi amor», le mentí, dándole un beso en la frente que sabía que sería el último. «Pórtate bien con Rosa y Tomás». «Te voy a extrañar», me dijo Catalina, abrazando mis piernas con esos bracitos delgados que nunca más volvería a sentir alrededor de mi cuerpo. «Yo también te voy a extrañar», le respondí, y por primera vez en 3 años, esas palabras salieron de mi corazón y no de mi obligación como madre. Esa misma tarde, desaparecí de la ciudad. Había vendido todo lo que tenía. Había juntado dinero suficiente para comenzar una nueva vida en un lugar donde nadie me conociera. Dejé una carta para los Herrera explicándoles que había tenido un accidente, que estaba en el hospital, que no sabía cuándo podría regresar por Catalina. Les rogaba que cuidaran de ella hasta que yo pudiera volver y les prometía que les enviaría dinero para sus gastos tan pronto como me recuperara. Pero nunca envié dinero. Nunca volví. Nunca me comuniqué con ellos. Simplemente desaparecí de la vida de mi hija como si jamás hubiera existido. Los años que siguieron fueron exactamente lo que había soñado. Me reinventé en una ciudad nueva, cambié mi nombre, construí una nueva identidad, trabajé como cantante en bares, como actriz en obras pequeñas, como modelo para artistas bohemios. Viví la vida libre y sin ataduras que siempre había deseado. Tuve amantes apasionados, amigos interesantes, experiencias que me llenaron de historias fascinantes que contar en las reuniones sociales. Durante los primeros años, pensaba en Catalina esporádicamente. Me preguntaba cómo estaría, si los Herrera la estarían criando bien, si sería feliz en su nueva vida rural. Pero esos pensamientos los alejaba rápidamente de mi mente, como quien aparta una herida que no quiere que cicatrice. Me convencí a mí misma de que había hecho lo correcto, de que había sido un acto de amor sacrificar mi relación con Catalina para darle una vida mejor, con padres que pudieran amarla como se merecía. Me repetía que era mejor para ella crecer en el campo, rodeada de aire puro y amor genuino, que en la ciudad conmigo, una madre resentida y amargada. Pero la culpa, querido oyente, es como una planta venenosa que crece en la oscuridad del alma. Por más que uno trate de arrancarla, sus raíces se extienden hasta los rincones más profundos del corazón y envenenan todo lo que tocan. Conforme pasaron los años, mis éxitos artísticos comenzaron a sentirse vacíos. Los aplausos del público sonaban huecos, los elogios de los críticos me sabían amargos. Los romances apasionados terminaban siempre en soledad, porque en el fondo de mi corazón sabía que todo lo que había conseguido estaba construido sobre la traición más grande que puede cometer una mujer: abandonar a su propia hija. Cuando cumplí 40 años, la culpa ya se había vuelto mi compañera constante. Cada vez que veía a una niña de la edad que habría tenido Catalina, el corazón se me encogía de dolor. Cada vez que alguien hablaba de sus hijos, yo me quedaba callada, fingiendo que no tenía nada que aportar a la conversación. Intenté buscarla varias veces a lo largo de los años. Contraté investigadores privados, revisé registros públicos, busqué a los Herrera en todos los lugares donde recordaba que podrían vivir. Pero era como si hubieran desaparecido de la faz de la tierra, como si mi hija se hubiera convertido en un fantasma que existía solo en mi memoria y en mis pesadillas. Querido oyente, necesito pedirte un favor especial en este momento tan difícil de mi confesión. Si esta historia te está llegando al corazón, si sientes la necesidad de reflexionar sobre las decisiones más difíciles que tomamos en la vida, por favor aprieta el botón de me gusta en este video.
Es el corazón que aparece abajo. Solo tienes que tocarlo una vez. Es muy importante para mí saber que mi historia está siendo escuchada por personas que entienden el peso del arrepentimiento. Y si quieres acompañarme hasta el final de esta confesión, si quieres escuchar más historias de mujeres que hemos cometido errores imperdonables y hemos tenido que vivir con las consecuencias, suscríbete a nuestro canal. Solo tienes que apretar el botón negro que dice suscribirse. Te aseguro que tenemos relatos que van a tocar las fibras más profundas de tu alma, porque lo que te voy a contar ahora, querido oyente, te va a partir el corazón en dos. A los 50 años, desarrollé un cáncer de mama que me obligó a enfrentar mi propia mortalidad. Durante los largos meses de quimioterapia, acostada en esa cama de hospital rodeada de máquinas y medicamentos, lo único en lo que podía pensar era en Catalina. ¿Estaría viva? ¿Sería feliz? ¿Habría tenido hijos propios? ¿Alguna vez pensaría en la madre que la había abandonado? Fue durante mi recuperación que tomé la decisión de buscarla en serio, sin importar el costo económico o emocional que eso implicara. Contraté al mejor investigador privado que pude encontrar, un hombre que se especializaba en casos difíciles de personas desaparecidas. Después de 6 meses de búsqueda intensiva, el investigador finalmente encontró una pista. Los Herrera habían muerto en un accidente automovilístico cuando Catalina tenía 12 años. La niña había sido enviada a un orfanato en la capital, donde había vivido hasta cumplir 18 años. El corazón se me desplomó cuando escuché esas noticias. Los únicos padres verdaderos que había conocido Catalina habían muerto, y ella había terminado exactamente en el tipo de institución fría y despersonalizada de la que yo había tratado de salvarla al entregarla a los Herrera. Pero la investigación continuó, y lentamente comenzamos a reconstruir la vida adulta de mi hija. Había estudiado administración de empresas con una beca de excelencia académica. Había trabajado en varias compañías multinacionales, escalando posiciones con una determinación férrea. Había invertido inteligentemente. Había creado su propia empresa. Había construido un imperio financiero desde la nada. Catalina Herrera, como ahora se llamaba en honor a los únicos padres que recordaba con amor, era una de las mujeres más exitosas del país. Era millonaria, poderosa, respetada en los círculos empresariales más exclusivos. Había convertido el abandono y la orfandad en combustible para una ambición que la había llevado a la cima del éxito. Cuando vi su fotografía en una revista de negocios, lloré durante horas. Era hermosa, elegante, exitosa. Tenía los mismos ojos grandes que recordaba de su niñez, pero ahora brillaban con una inteligencia fría y calculadora. Su sonrisa era perfecta pero vacía, la sonrisa de alguien que había aprendido a no confiar en nadie, a no depender de nadie, a no necesitar a nadie. Mi hija se había convertido exactamente en lo que yo había sido a su edad, una mujer ambiciosa que había sacrificado todo por el éxito. La diferencia era que yo había sacrificado a mi hija por mis sueños. Ella había sacrificado la posibilidad de amar y ser amada por los suyos. El investigador me consiguió la dirección de su oficina, de su casa, de todos los lugares donde podría encontrarla. Pero durante meses no me atrevía a acercarme. ¿Qué podía decirle? ¿Cómo podía explicarle que la había abandonado porque quería ser libre? ¿Cómo podía pedirle perdón por una traición que había marcado toda su vida? Fue el diagnóstico del cáncer terminal lo que finalmente me dio el valor de buscarla. Cuando los médicos me dijeron que me quedaban pocos meses de vida, comprendí que esta era mi última oportunidad de enfrentar el error más grande de mi existencia. Hace 2 semanas, me presenté en su oficina sin cita previa. Le dije a la secretaria, que era Mercedes Sandoval, que necesitaba hablar urgentemente con la señora Herrera sobre un asunto personal muy importante. La secretaria me miró con esa expresión de desdén que la gente rica reserva para los visitantes inesperados que no lucen lo suficientemente importantes. Pero mencioné que se trataba de un asunto relacionado con su infancia en el campo, con Tomás y Rosa Herrera. Esas palabras mágicas abrieron las puertas que el dinero y la influencia habían cerrado. 15 minutos después, estaba sentada en una oficina lujosa, rodeada de diplomas y premios empresariales, frente a la mujer en la que se había convertido mi pequeña Catalina. Era imposible no reconocerla.
pero al mismo tiempo era imposible conectar a esta mujer sofisticada y fría con la niña cariñosa que había entregado a los Herrera tantos años atrás. Llevaba un traje de diseñador que probablemente costaba más de lo que yo había ganado en todo un año cuando ella era pequeña. Su maquillaje era perfecto, su peinado impecable, sus joyas discretas pero claramente caras. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Ya no brillaban con la curiosidad inocente de la niñez. Ahora eran duros, calculadores, vacíos de cualquier emoción que pudiera ser interpretada como vulnerabilidad. ¿En qué puedo ayudarla?, me preguntó con la cortesía profesional que se usa con desconocidos que no merecen mucho tiempo de atención. Soy Mercedes, le dije con voz temblorosa. Mercedes Sandoval. Tu madre. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Catalina me miró sin parpadear, sin mover un músculo de la cara, sin mostrar ninguna reacción emocional. Era como si le hubiera dicho que era una vendedora de seguros o una trabajadora social. ¿Perdón?, dijo finalmente, con el mismo tono que usaría para pedirle a alguien que repitiera una dirección mal entendida. Soy tu madre biológica, repetí, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas arrugadas. Te entregué a Tomás y Rosa Herrera cuando tenías 3 años. He estado buscándote durante décadas. Catalina se recostó en su silla ejecutiva y me estudió como quien examina un insecto extraño bajo un microscopio. No había rabia en su mirada, no había dolor, no había alegría, solo una curiosidad fría y clínica. Ya veo, dijo después de un largo silencio. ¿Y qué quiere exactamente de mí después de todos estos años? La pregunta me golpeó como una bofetada. No había dicho mamá, no había preguntado por qué la había abandonado, no había mostrado ninguna emoción humana normal ante el reencuentro con la madre que la había parido. Quiero pedirte perdón, logré decir entre sollozos. Quiero explicarte por qué hice lo que hice. Quiero que sepas que no ha pasado un solo día sin que me arrepienta de haberte dejado. Catalina tomó un bolígrafo de su escritorio y comenzó a jugar con él distraídamente, como si mi confesión fuera un informe empresarial aburrido que tenía que escuchar por cortesía. ¿Sabe qué?, me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Durante muchos años me pregunté qué había pasado con la mujer que me había dado a luz. Me imaginaba que había muerto en algún accidente, que había tenido alguna enfermedad terminal, que había sido víctima de alguna tragedia que le había impedido venir por mí. Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana que daba a la ciudad, dándome la espalda mientras continuaba hablando. Nunca se me ocurrió que simplemente me había abandonado porque no me quería. Qué ingenua fui al creer que había razones nobles detrás de su desaparición. Catalina, por favor, déjame explicarte. No se moleste, me interrumpió sin voltearse hacia mí. No necesito sus explicaciones. Hace mucho tiempo que hice las paces con mi pasado. Tomás y Rosa fueron los únicos padres verdaderos que tuve. Y cuando murieron, aprendí a ser padre y madre de mí misma. Se volvió hacia mí con esa sonrisa fría que me heló la sangre. ¿Sabe qué es lo más gracioso de todo esto?, me preguntó. Que usted me hizo un favor al abandonarme. Si se hubiera quedado conmigo, probablemente habría crecido siendo una mujer débil, dependiente, esperando que otros resolvieran mis problemas. Su abandono me enseñó que solo puedo contar conmigo misma. Sus palabras me dolieron más que cualquier insulto o reproche que pudiera haberme hecho. El éxito que veo a mi alrededor, continuó, haciendo un gesto que abarcaba toda su lujosa oficina, existe porque aprendí desde muy pequeña que no podía confiar en nadie más que en mí misma, que el amor es una debilidad que se puede convertir en arma contra uno, que la familia es solo una ilusión que nos hace vulnerables. Pero Catalina, le supliqué, tú eras una niña tan cariñosa, tan llena de amor. No puedes haber perdido esa capacidad de amar. Se rió, pero fue una risa sin humor, una risa que sonaba como cristales rotos. ¿Amor? ¿Habla usted de amor? Usted que abandonó a su propia hija porque el amor maternal le resultaba inconveniente para sus planes personales. La verdad de sus palabras me atravesó como una espada. No tenía derecho a hablarle de amor, no después de lo que había hecho. Tienes 5 minutos más, me dijo consultando su reloj de lujo. Después de eso,
Tengo una junta muy importante. En esos 5 minutos le conté todo. Le hablé de mi juventud, de mis sueños frustrados, de mi pobreza, de mi soledad. Le expliqué que había creído que los Herrera podrían darle una vida mejor de la que yo podía ofrecerle. Le confesé que había sido una decisión egoísta, que había priorizado mi libertad sobre su bienestar. Catalina me escuchó sin interrumpir, sin mostrar emoción alguna. Cuando terminé mi confesión, se dirigió a su escritorio y escribió algo en un cheque. «Toma», me dijo extendiéndome el papel, «por los gastos que ocasioné durante esos 3 años que estuve bajo su responsabilidad, con intereses». Miré el cheque y casi me desmayo. Era una suma astronómica, más dinero del que había visto en toda mi vida. «No quiero tu dinero», le dije devolviendo el cheque. «Solo quiero tu perdón». «Mi perdón no está en venta», me respondió con frialdad. Pero mi silencio sí. Ese cheque es para garantizar que esta conversación nunca ocurrió, que usted nunca existió en mi vida, que nunca volveremos a vernos. Me levanté de la silla sintiéndome más humillada de lo que me había sentido jamás en la vida. «¿No hay nada que pueda hacer para recuperar a mi hija?», le pregunté como último recurso. Catalina me miró con esos ojos duros que ya no tenían nada de la niña que una vez había sido. «Su hija murió el día que usted decidió abandonarla. La mujer que está frente a usted es Catalina Herrera, y usted no significa nada para ella». Salí de esa oficina destrozada, pero también con una extraña sensación de alivio. Finalmente, había enfrentado las consecuencias de mis actos. Finalmente, había pagado el precio de mi egoísmo. Pero en los días que siguieron, comencé a reflexionar sobre algo que me perturbaba profundamente. ¿Había creado yo a esa mujer fría y calculadora que era mi hija? Era su falta de empatía, su incapacidad para el amor, su frialdad emocional una consecuencia directa de mi abandono. O peor aún, había heredado de mí esa capacidad para anteponer el éxito personal a los vínculos humanos. Era su frialdad emocional simplemente la versión exitosa de mi propio egoísmo, porque cuando la veía en esa oficina lujosa, rodeada de lujos pero claramente sola, no podía evitar ver un reflejo de mi propia vida. Yo también había conseguido muchas de las cosas que quería, pero había terminado mis días sola, enferma, sin nadie que realmente me amara o se preocupara por mí. ¿Había sido realmente tan exitosa mi hija? ¿O simplemente había repetido mis mismos errores en una escala más grande? Durante las siguientes semanas, investigué más sobre la vida personal de Catalina. Descubrí que nunca se había casado, que no tenía hijos, que sus relaciones románticas eran escasas y superficiales. Era respetada en el mundo empresarial, pero no tenía amigos verdaderos. Era rica y poderosa, pero estaba completamente sola. Y entonces comprendí la verdad más dolorosa de todas. Mi abandono no solo había destruido mi propia posibilidad de ser madre, sino que había destruido la posibilidad de Catalina de ser hija, esposa, madre. Había roto su capacidad de formar vínculos humanos genuinos. El daño que le había causado era mucho más profundo de lo que había imaginado. No solo la había privado de una madre, sino que la había convertido en una mujer incapaz de amar y de ser amada. Pero había algo más que me inquietaba, algo que había notado en sus ojos durante nuestra conversación en la oficina. Por más fría que hubiera parecido, por más indiferente que hubiera actuado, había momentos en que creía ver destellos de la niña que había sido, momentos fugaces en que su máscara de empresaria exitosa se resquebrajaba ligeramente. Era posible que bajo toda esa coraza de hielo siguiera existiendo algo de la Catalina cariñosa que había conocido, o era solo mi imaginación maternal tratando de encontrar esperanza donde no la había. Decidí hacer algo que probablemente era una locura, pero que sentía que tenía que hacer antes de morir. Escribí una carta dirigida a Catalina, una carta que sería entregada después de mi muerte. En ella, le conté toda la verdad sobre nuestras vidas, pero también le revelé secretos que cambiarían para siempre su percepción de lo que había pasado entre nosotras. Porque había cosas sobre su abandono que nunca le había contado, cosas que tal vez la ayudarían a entender que mi decisión, aunque imperdonable, había sido más compleja de lo que parecía en la superficie. Secretos que cambiarían todo lo que creía saber sobre su propia historia. En esa carta,
Le revelé algo que había mantenido oculto durante más de 50 años. No era verdad que hubiera abandonado a Catalina solo por egoísmo. Había otra razón, una razón que me avergonzaba tanto que nunca había sido capaz de confesarla a nadie. El padre de Catalina, ese productor de teatro que me había usado y desechado, no era un hombre cualquiera. Era un hombre peligroso, conectado con redes criminales, involucrado en negocios turbios que iban mucho más allá del mundo del espectáculo. Cuando Catalina tenía 2 años, él había comenzado a amenazarme. Quería que la niña desapareciera de su vida para siempre, porque su existencia representaba una evidencia de su infidelidad que podía destruir su matrimonio y sus negocios. Me había dado un ultimátum: hacer desaparecer a Catalina o enfrentar las consecuencias. Y las consecuencias que describía no eran solo contra mí, sino contra la niña también. Fue entonces cuando conocí a los Herrera, y cuando se me ocurrió la idea de fingir mi muerte para que ellos se quedaran con Catalina. No era solo para librarme de las responsabilidades de la maternidad, aunque esa había sido parte de mi motivación. Era también para salvar la vida de mi hija, pero había algo más en esa carta, algo que cambiaría completamente la percepción que Catalina tenía de su propia vida. Su éxito empresarial no había sido construido únicamente con su esfuerzo y talento. Sin que ella lo supiera, yo había estado ayudándola desde las sombras durante todos estos años. Cada beca que había recibido para estudiar, cada oportunidad laboral que había aparecido en el momento perfecto, cada inversión exitosa que había hecho en sus primeros años como empresaria, todo había sido cuidadosamente orquestado por mí a través de intermediarios. Durante décadas había usado los contactos que había hecho en el mundo del espectáculo, las conexiones que había desarrollado a lo largo de mi vida, para abrir puertas para Catalina sin que ella jamás lo supiera. Había invertido cada peso que había ganado en asegurarme de que mi hija tuviera las oportunidades que yo nunca había tenido. Su imperio empresarial, su éxito, su fortuna, todo había sido construido sobre una base que yo había puesto secretamente para ella. Era mi forma de ser madre a distancia, mi manera de cuidarla sin que ella supiera que yo existía. En la carta también le revelé que había estado observándola desde lejos durante todos estos años, no como una acosadora obsesiva, sino como una madre que nunca no había dejado de preocuparse por su hija. Había asistido secretamente a sus graduaciones, había estado presente en sus primeros triunfos empresariales, había llorado de orgullo cuando la veía en las fotografías de las revistas de negocios. Pero lo más importante que le revelaba en esa carta era esto: había estado esperando durante 50 años el momento adecuado para regresar a su vida, pero ese momento nunca había llegado porque me había dado cuenta de que mi presencia solo podía causarle daño. Le confesaba que cuando finalmente la había encontrado y había visto la mujer exitosa en la que se había convertido, me había dado cuenta de que mi mayor acto de amor maternal había sido mantenerme alejada de ella, porque todo lo bueno en su vida había florecido precisamente porque yo no había estado ahí para arruinarlo con mi egoísmo y mis debilidades. En las últimas páginas de la carta, le pedía perdón no solo por haberla abandonado, sino por haber sido una madre tan cobarde que había preferido amarla desde la distancia en lugar de enfrentar las consecuencias de mis errores y luchar por recuperar su amor. Le explicaba que estaba muriendo, que probablemente cuando ella leyera esa carta yo ya estaría muerta, y que mi último deseo era que ella supiera que había sido amada todos los días de su vida, incluso cuando no tenía idea de que yo existía. Pero también le revelaba algo que cambiaría para siempre su percepción de sí misma: su frialdad emocional, su incapacidad para formar vínculos, su miedo al amor. No eran fortalezas como ella creía, sino heridas que necesitaban ser sanadas. Le contaba que había investigado su vida personal, que sabía que estaba sola, que no tenía familia propia, que había construido muros tan altos alrededor de su corazón que nadie podía entrar. Y le suplicaba que no cometiera el mismo error que había cometido yo: sacrificar la capacidad de amar por el miedo a ser vulnerable. Le decía que el verdadero éxito no se medía en dinero o poder, sino en la capacidad de dar y recibir amor, que la verdadera fortaleza no estaba en la independencia emocional,
sino en la valentía de necesitar a otros y permitir que otros la necesitaran a ella. En el último párrafo de la carta, le revelaba algo que la dejaría sin aliento. Tenía una hermana. Durante mis años de búsqueda, había descubierto que el padre de Catalina había tenido otros hijos ilegítimos y que una de esas hijas, una mujer llamada Patricia, había estado buscando a sus hermanos durante años. Patricia vivía en el extranjero, había formado una familia hermosa y había estado tratando de localizar a todos los hijos que su padre había abandonado para ofrecerles el amor fraternal que él nunca les había dado. Había encontrado a 2 de sus hermanos, pero seguía buscando a Catalina. Le daba a Catalina toda la información de contacto de Patricia y le sugería que tal vez, si no podía encontrar el valor para amar a una madre que no se lo merecía, al menos podría intentar conocer a la hermana que había estado buscándola con amor durante tanto tiempo. Terminaba la carta diciéndole que, independientemente de lo que decidiera hacer con esa información, ya había cumplido mi propósito en la vida: asegurarme de que ella tuviera todas las herramientas necesarias para ser feliz. El resto dependía de ella. Esa carta fue entregada a Catalina 3 días después de mi muerte, junto con todos los documentos que probaban cómo había estado ayudándola secretamente durante todos estos años. También incluí mi testamento, en el que le dejaba todas mis posesiones, que aunque no eran muchas, incluían algunas joyas familiares y fotografías de su infancia que había conservado durante todos estos años. No sé qué hizo Catalina con esa información. No sé si contactó a su hermana. No sé si cambió su perspectiva sobre el amor y las relaciones humanas. No sé si finalmente entendió que a veces las decisiones más crueles nacen del amor más profundo. Pero lo que sí sé, querido oyente, es que hice lo único que podía hacer. Le dije la verdad completa, sin omitir los aspectos más vergonzosos de mi comportamiento, pero también sin ocultar los aspectos más complejos de una historia que era mucho más complicada de lo que parecía en la superficie. ¿Era yo una madre monstruosa que había abandonado a su hija por puro egoísmo? Sí, en parte. Era también una mujer que había tratado de proteger a su hija de un peligro real y que había pasado el resto de su vida tratando de compensar su error. También. ¿Era Catalina una mujer exitosa que había triunfado a pesar de las adversidades? Sí. Era también una mujer herida que había confundido la frialdad emocional con la fortaleza. También. La vida, querido oyente, no es blanca o negra. Es una inmensa gama de grises, donde las decisiones más terribles a veces nacen de las intenciones más nobles y donde el amor a veces se manifiesta a través de acciones que parecen lo opuesto al amor. No sé si merecía el perdón de mi hija. Probablemente no. Pero sí sé que merecía conocer la verdad completa sobre su historia, sobre las fuerzas que habían moldeado su vida, sobre los secretos que habían influido en su destino sin que ella lo supiera. Y tal vez, solo tal vez, esa verdad la ayudaría a tomar mejores decisiones que las que tomé yo. Tal vez la ayudaría a entender que el verdadero coraje no está en vivir sin amor, sino en amar a pesar del riesgo de ser lastimada. Querido oyente, si esta historia ha removido algo dentro de tu corazón, si te ha hecho reflexionar sobre las decisiones que tomas en tu propia vida, sobre la manera en que amas a las personas importantes para ti, por favor aprieta el botón de me gusta que aparece abajo. Solo tienes que tocarlo una vez y me ayuda a saber que mi confesión ha valido la pena. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, historias de mujeres que hemos enfrentado las consecuencias de nuestras decisiones más difíciles, suscríbete a nuestro canal. Solo tienes que apretar el botón negro que dice suscribirse. Es muy fácil y nos ayuda mucho a seguir compartiendo estos relatos que tocan el alma. Te invito también a que me cuentes en los comentarios si has vivido algo similar, si has tenido que tomar decisiones imposibles entre el amor y otras prioridades, si tienes alguna historia de arrepentimiento o perdón que quieras que compartamos en este canal. Recuerda que todos los días estamos aquí, esperándote con nuevos relatos que van a llegarte hasta lo más profundo del corazón. Historias de mujeres valientes que han decidido contar la verdad, por dolorosa que sea, porque la verdad siempre es mejor que la mentira más hermosa, porque al final, querido oyente,
Lo único que realmente importa en esta vida es el amor que damos y el amor que recibimos. Todo lo demás son solo distracciones que nos alejan de lo verdaderamente importante. Y si tienes la suerte de tener personas que te aman en tu vida, no cometas mis errores. No sacrifiques ese amor por nada en el mundo. Porque cuando llegues a mi edad, cuando estés en tu lecho de muerte mirando hacia atrás, te darás cuenta de que el amor era lo único que realmente valía la pena, lo único que realmente importaba.